Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita?
Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita?
¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero...
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita?
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa?
¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero,
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa?
¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita?
Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? Me está gritando. Pero,
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero,
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Me está gritando? Pero, ¿por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita?
¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Me está gritando? Pero... ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me grita? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Me está gritando?